sino aparentemente alta tecnología en una época o algo que no debería estar en una época o en un yacimiento arqueológico específico. Y eso daría por, digamos, por sentado que hubo algo o alguien que de alguna manera o viajó, por ejemplo, al pasado de nuestra época, o hubo una civilización muy avanzada antes que dejó unos rastros, ¿no? Y que se han encontrado en algunas partes. Pero terminamos siempre en algo misterioso, o sea, incluso a nivel de los deportes, por ejemplo, hablando del deporte, pues ha habido unos índices en algunos deportistas y algunas personas que realizan ciertos ejercicios que se salen, digamos, de los parámetros normales de muchas personas. De ahí que hayan logrado semejante cantidad de récords, muchos de ellos, y que algunos se han atrevido a analizar, por ejemplo, su genética y a teorizar que tienen algunas características que por ahí, en su desarrollo biológico y genético, pues los diferencian del resto de la población. Y ya sale alguien más, obviamente, a teorizar que tal vez es porque tienen genes extraterrestres, ¿no? Bueno, Sí. alguien dice por ahí que Messi es un extraterrestre, ¿no? También, exacto, entonces ahí nos meteríamos en el tema de los hombres de negro y bueno, bla, bla. Pero hoy, en específico, lo que usted está diciendo es cierto. Todas estas civilizaciones perdidas. Empecemos en orden, por la que todo el mundo conoce, la famosa Atlántida. ¿Eso existió, no existió? ¿Eso qué es? ¿Por qué todo el mundo habla de eso? ¿Eso era un continente? ¿Eso qué era, Carlos? Ujú. Bueno, es la más reconocida, la que más se habla. No sé si el orden, digamos, por antigüedad, si sea Atlántida, ¿no? Ujú. En eso también hay discusiones. Pero básicamente Atlántida proviene de unos relatos que escribió Platón, el famoso filósofo griego, que se llamaron el Critias y el Timeo, ¿no? Ujú. Y en esos relatos, en esos diálogos, Critias, que supuestamente fue un discípulo de Sócrates, contaba o narra que de su abuelo, que era Solón, otro gran filósofo y legislador ateniense, el abuelo Solón le había contado a él una historia que a su vez se le habían contado unos sabios de Egipto referente a una isla, continente donde se desarrolló una gran civilización que quedaba más allá de las columnas de Hércules, según relata el diálogo, y pues más allá de las columnas de Hércules es el estrecho de Gibraltar, exactamente, ¿no? Ahí entre España y Marruecos. Entonces, por esa misma razón, pues la ubicación estaría en el Atlántico, en el Océano Ujú. Atlántico. Y que esa gran isla, o en esa gran isla se desarrolló una civilización muy avanzada que de alguna manera se degradó a tal punto que empezaron a conquistar todas las tierras adyacentes, conquistaron a Europa Occidental, el norte de África, llegaron a la altura de Egipto y de Grecia, pero allí los atenienses, con su capacidad militar de la época, lograron detenerlos y no les permitieron pues avanzar más. Finalmente los dioses, viendo pues que esta civilización se había corrompido, por decirlo de alguna manera, generaron un castigo, aunque aparentemente los diálogos terminan en ese punto, en el punto en el que los dioses están en un concilio definiendo qué van a hacer, y hasta ahí llegan los diálogos, pero finalmente después se concluye que seguramente fue destruida y seguramente fue castigada con un gran terremoto o un gran cataclismo que generó un hundimiento de ese continente y acabó con esa civilización. Los sobrevivientes de esa civilización se habrían esparcido eh, los varios continentes, llegando algunos a América y otros a Egipto, por ejemplo, y a partir de ese conocimiento y de su sabiduría construyeron o edificaron las grandes pirámides y además pues desarrollaron esas civilizaciones. Es más o menos el resumen de lo que sería la Atlántida y qué fue lo que pasó con ella, ¿no? Ok, y hay más teorías, ¿no? Y es la siguiente. Si se supone que todo está unido en una Pangea, para el que no sabe, y es más, alguien hoy se va a enterar de lo siguiente. Intente hacer un ejercicio de juntar África con Brasil y como que torcerlo y se va a dar cuenta que casa. ¿Por qué? Porque antes todo era una gran masa de tierra que se fue subdividiendo. Es la famosa Pangea. Habrá alguien que hasta hoy lo sepa. Eh, entonces hay otra teoría y es
no es que la Atlántida haya desaparecido, sino que de pronto la Atlántida ya es, supongamos, Colombia, o la Atlántida es la península de Yucatán, o la Atlántida está por debajo de no sé, de Europa, de, qué sé yo, de Australia. La Atlántida es Australia, sino que está por debajo de Australia. Esas son otras teorías, ¿no? Ujú. Sí, evidentemente. Incluso hay teorías que afirman, bueno, algunos la ubican en el Mediterráneo, por ejemplo, lo que es hoy Creta, la isla de Creta y otras más, o algunas que se hundieron, de hecho, y otros hablan incluso de Bolivia. Llegan a afirmar que tal vez era en Bolivia, en el altiplano boliviano, fue parte de la Atlántida, también por los vestigios de Tiahuanaco, ¿no? De esas civilizaciones tan interesantes que hay allí. Pero bien lo dices tú, o sea, hace millones de años los continentes, eso ya está comprobado, estaban unidos en un gran continente, lo que se llamó la Pangea, ¿no? Como bien lo dices, y es muy probable, o algunos dicen que pudiera haber sido ese gran continente el que se fue dividiendo, ¿no? Pero estamos hablando de millones de años. De acuerdo a los diálogos que te mencionaba de Platón, Critias dice que fueron, o se calcula que eran 9.000 años antes de Solón, y eso lo ubicaría aproximadamente en el 12.000, entre el 10.000 y el 13.000 antes de Cristo, más o menos. O hace 10.000, 13.000 años. Entonces, en esa época se habría producido el famoso cataclismo que la hundió, ¿no? Pero digamos, lo interesante de todo esto y los que defienden estas teorías, pues parte de lo que comentan es que hay indicios, no solo en las construcciones y la sabiduría y muchas, digamos, coincidencias, por decirlo así, aparentes que existen en civilizaciones tan remotas en ambos lados del Atlántico, y adicionalmente en algunas terminologías. Por ejemplo, en México se utilizaba para nuestros ancestros en México, hablaban o tenían la palabra Aztlán, ¿no? Hablaban de la isla de Aztlán. Okay. Y si uno ve Aztlán, se parece mucho a Atlántida también, o Atlas, que era un término griego. Y así sucesivamente. Entonces uno encuentra similitudes en lenguaje, en sonidos, algunas incluso en sus escrituras, en las historias y los relatos, y pues ya hablar de que todo eso es fruto de la pura casualidad, pues es bastante arriesgado, ¿no? Hay demasiados parecidos. Ok. Bueno, antes de continuar, sigo con el tema con el que arrancamos, es lo siguiente. Como nuestro amigo Carlos Ríos está dictando unos talleres este fin de semana, pero también él es la conexión con nuestro amigo Sixto Paz, que pronto va a dictar unas conferencias, pues resulta y pasa que usted puede encontrarlo en el siguiente Facebook, Luz y Vida 333, Luz y Vida 333. Si usted lo sigue a el señor Carlitos Ríos, si usted lo sigue, puede obtener un descuento o entradas gratis o lo que sea para cualquiera de estos eventos. Pero ¿qué tiene que hacer? Lo sigues en Facebook, en ese fanpage, lo sigues y por el mensajero, por el WhatsApp o por el Messenger dice, hey, yo vengo de parte de Insomnia. Por ejemplo, aquí me está saludando alguien que se llama William Munar. Dice que saludos desde el Dorado Meta. Aquí me saluda alguien que se llama Carlos Iván. Dice que bacano el programa, Chanchito. Aquí hay una niña que se llama Maritza. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. No en el WhatsApp aquí en Insomnia, no, sino en Facebook, en Luz y Vida 333. Y entre todos los que escriban, pues Carlitos determinará a quién le entrega el premio, a quién le entrega el descuento, ya sea para lo del taller de fin de semana o cuando venga Sixto Paz. Pero continuemos, nos quedan unos minutos antes de la pausa, querido Carlos. Y es lo siguiente, así fue como comenzamos la charla. Hasta el momento no hemos tenido nada que ver, ni aliens, ni ovnis, ni nada. Pero entonces vuelve la burra al trigo. Que estos tipos de la Atlántida los castigaron, dicen algunas escrituras, que porque eran muy súper desarrollados y entonces la gente tenía envidia y que entonces por eso colapsó. Pero ¿y entonces quiénes eran estos tipos? ¿Eran extraterrestres? ¿O porque habían logrado un conocimiento superior, despoblaron la Atlántida y se fueron a su planeta? Y es ahí donde nuevamente mezclamos lo que tiene que ver con aliens y ovnis con un tema que no tenía que ver, que era la Atlántida. Eso también se ha dicho, ¿no, querido Carlos?
Sí, pues es inevitable porque, bueno, por ejemplo, la mitología griega y toda la historia de los griegos está amarrada a sus dioses. Y sus dioses son bien particulares, ¿no? Porque son seres de un alto poder en todo sentido. Además, patrocinaron de alguna forma la creación de todas estas civilizaciones, de los griegos mismos y de otras más. Y bueno, le parecía que les gustaba ponernos a pelear entre nosotros, patrocinaban unos pueblos contra otros, y hacían una cantidad de cosas bastante indiscutibles, diríamos también, ¿no? Se mezclaban con los humanos, tenían los famosos semidioses que eran hijos entre dioses y humanos, etcétera. Entonces estos seres de la Atlántida, justamente, según comentan, eran patrocinados por uno de esos dioses que era Poseidón. El dios del mar era el que tenía, digamos, la regencia principal sobre esta civilización. Pero esta civilización, como te digo, este dios tuvo hijos que fueron poblando ese lugar y tenían mucho poder y tenían mucha capacidad, no solamente científica, sino sobre todo guerrera también. Y estos seres pues se desbocaron y por eso terminaron los dioses decidiendo Zeus y su corte destruirlos, ¿no? Ese relato no es solamente griego. En muchos relatos de diferentes pueblos en el mundo se habla de lo mismo, que unos dioses que bajaron, que crearon al ser humano, que patrocinaron la civilización humana de alguna manera, que nos enseñaron a agricultura, metalurgia, incluso nos generaron leyes y códigos de comportamiento y digamos, de convivencia social y política incluso, etcétera, y que al final hubo aparentemente un error, o como se diría, y la raza humana empezó a desbocarse y en todas partes ocurrió lo mismo. Digamos que el famoso diluvio universal o el hundimiento o el castigo a través del agua es algo muy común a todos los pueblos, ¿no? Los pueblos de América, por ejemplo, de los incas, también hablan de una isla que se hundió, de donde ellos se originarían. Igual pasa en México. Y ya como decíamos hace un rato, hay demasiadas coincidencias como para pensar que sean solamente mitos. Y que tal vez, aunque haya mucho de leyenda y de mito, también haya historia real basada en algo que ocurrió hace miles de años, ¿no? Excelente, excelente, la verdad es un tema muy apasionante. Empezamos hablando de Oparts y pues bueno, continuamos con el tema de la Atlántida, pero sigue mucho más. No se me vaya a ir, Carlitos, porque ahora le voy a preguntar por Atlántidas, es decir, no es la única, hay otras cosas que han estado por ahí, que han desaparecido. Por lo pronto voy a la música. Somebody That I Used to Know de Gotye. Ya regresamos con Carlitos Ríos y les recomiendo su fanpage Luz y Vida Crecimiento Integral @LuzYVida333 en Facebook. Ya regresamos. Esto es Insomnia, mitos y leyendas de los 40. Hoy tenemos una actividad. Últimamente nuestros invitados han estado muy regalones y eso me parece la locura que así sea, porque tienen distintos tipos de actividades. Y nuestro amigo Carlos Ríos es un personaje que sabe muchas cosas, de hecho tiene otras habilidades que no solamente es el tema de los ovnis. Precisamente taller de conexión extrasensorial es el taller que va a ser este fin de semana. Si usted se mete ya al Facebook de él, Luz y Vida 333, Luz y Vida 333, pues obviamente en el mensajero dice, hey, yo vengo de parte de Insomnia y estoy en Bogotá, o no necesariamente, porque ¿qué pasa también con él? Él tiene conexión con Sixto Paz, pronto serán las charlas de Sixto Paz en distintas ciudades de Colombia, y entonces entre todos los que le escriban, él determinará si regalarles un pase, varios pases o un descuento para este fin de semana en su taller. Pero pues lo importante es que les digan, hey, yo vengo de parte de Insomnia, y él entre todos los que lo sigan en esa página Luz y Vida 333, pues les va a dar unos descuentos o premios a quien él escoja. Y Carlos me mencionaba algo de parapsicología. ¿Quién es? ¿Es un qué? ¿Una logia? ¿Es un grupo? Sí. Sí. No, básicamente quiero hacer pues una mención a la Academia de Parapsicología Urantia, donde actualmente estoy dictando la cátedra de ufología, precisamente, acerca de los objetos voladores no identificados, para que también visiten la página de
de la academia y bueno, allá también se dictan otras cosas muy interesantes a todos los que nos gustan los temas paranormales y pues pueden también, digamos, conocerlas, sería maravilloso. De verdad hay gente muy valiosa allí y hay cantidad de sorpresas desde el punto de vista del conocimiento que pueden brindarles directamente en la academia. Entonces, quería hacer mención a ellos porque nos han estado apoyando mucho con el evento de Sixto Paz también. Bueno, entonces, póngale cuidado. Estábamos hablando de la Atlántida, la más conocida, civilización perdida, isla perdida, que sí, de hecho ya hace parte de un continente y nunca nos enteramos. Bueno, en fin, hay tantas teorías. De hecho, esto alcanza para hacer muchos programas, pero decidimos abordarlo hoy. Pero hay otras Atlántidas, ¿cierto? Hay otras de esas civilizaciones que la gente ni se enteró que existían y también desaparecieron y también tenían muchos conocimientos. ¿De cuáles sabes, Sí. Carlos? Bueno, como te dije al principio, tal vez la Atlántida no fue la primera o la más antigua, ¿no? De acuerdo a la información, digamos, que también hemos obtenido a partir de las investigaciones con el tema del contacto extraterrestre y de la historia de la humanidad, existieron otras civilizaciones perdidas. Una de ellas fue la Hiperbórea. De ella también se sabe por algunas informaciones de varios filósofos griegos que hablaban de una tierra muy próspera que quedaba al norte, muy al norte. Por eso se llamaba Hiperbórea, porque Hiperbórea quiere decir más allá del norte, donde existían una raza de seres muy hermosos y que además habían alcanzado un alto grado también de civilización. Es muy parecida a la historia de la Atlántida, pero que como características interesantes es que mientras, por ejemplo, en el caso de los atlantes era Poseidón el que los patrocinaba de alguna manera, en el reino de Hiperbórea, que era un reino donde las personas que vivían ahí eran inmortales prácticamente, o eran inmortales, hacia allí viajaba de vez en cuando, cada 19 años, el dios Apolo. Y el dios Apolo iba, él visitaba ese lugar y de alguna manera recargaba energía allí. Se dice que la sociedad Thule, que era una sociedad secreta de los nazis, investigó y buscó, dentro de muchas cosas, buscó esas civilizaciones perdidas, a la Atlántida y también a Hiperbórea. Hiperbórea estaría ubicada en lo que hoy es el océano, en la parte del Polo Norte, ¿no? El Ártico. Y bueno, ahí digamos que ya un comentario muy personal de mi parte es que tal vez Groenlandia o ciertas islas de esa zona que han estado cubiertas por el hielo hace muchos años, miles de años, ahora con el calentamiento global, el famoso calentamiento global, que han venido perdiendo también capas de hielo, es muy probable que si allí hubo civilizaciones en esa zona, de pronto se empiezan a encontrar cosas, ¿no? Y ¿por qué no? Tal vez la Atlántida de la que tanto hablamos pueda no ser otra sino Groenlandia, es posible, porque está justo en el Océano Atlántico y queda en la mitad de Europa y de América, ¿no? Además, De pronto. hay dos temas que son inexplorados totalmente, y es el centro total de Groenlandia o de los polos y el agua. O sea, hay unos puntos donde no hemos llegado. Entonces la gente dice, ya está todo descubierto, ya no hay nada más que descubrir, y error. Hay un montón de cosas en las profundidades del agua y en esos puntos que les digo del polo, pues que no sabemos qué hay allá adentro, y allá puede haber de todo, ¿no? Hay muchas cosas, sí, claro. Igual pasa con la Antártida, ¿no? Últimamente se han sacado cantidad de historias alrededor de la Antártida, de pirámides y otro tipo de cosas. A propósito, pues la siguiente civilización que quiero mencionar, o que se supone que existió, que se perdió, fue el continente de Mu, que estaría ubicado en el Pacífico. Y que dicen los que defienden la teoría que hay un emparentamiento entre pueblos de la India, pueblos del sudeste asiático, de la Polinesia e incluso la isla de Pascua y América del Sur, con relación a costumbres, a cierto tipo de simbologías y cierto tipo de vestigios que se parecen mucho y que conectarían a todos estos pueblos con un origen común que algunos investigadores suponen fue ese continente perdido, que también fue una gran civilización que se hundiría en el Océano Pacífico. Hay una teoría muy interesante de
de una investigadora, ella es lingüista, no sé si la has escuchado, que es Mariana Escribano. Ella es una lingüista francesa, pero también colombiana y también vasca, o sea, ella tiene 3 nacionalidades. Ella estudió en la Sorbona de París y ha desarrollado una teoría alrededor del pueblo muisca o de los muiscas de aquí del altiplano. Y justamente una de las cosas que ella relaciona es por qué los muiscas se llaman muiscas, ¿no? Y es porque vendrían del reino de Mu o del continente perdido de Mu. Oh, wow. Y hay toda una teoría muy interesante donde ella expone que la civilización original y el idioma, por decirlo así, o el dialecto original del planeta era el dialecto de Mu, y que nuestros muiscas serían los poseedores y los herederos de la lengua materna del planeta, o sea que de ahí se derivarían las lenguas de todo el planeta, inclusive el sánscrito, el famoso sánscrito hindú. Entonces ella tiene un estudio muy interesante, de verdad se lo recomiendo si quieren indagar un poco más, vale la pena. Ok, ese entonces es Mu. ¿Hay alguna otra civilización de la cual usted quiera hablar, otra Atlántida? Lemuria. La verdad es que Lemuria, el continente perdido de Lemuria, algunos lo ubican en el mismo punto de Mu, o dicen que es el mismo Mu, pero otros lo dividen, o sea, Lemuria estaría más en el Océano Índico, debajo de la India, entre Madagascar y Australia y la India, digamos, mientras que Mu estaría en el lado del Océano Pacífico. Y el continente perdido de Lemuria, lo llamaron así, los investigadores fueron unos naturalistas franceses, si no estoy mal, en el siglo XIX, que empezaron a abordar esta idea y se referían a ella porque encontraron similitudes genéticas en especímenes de lemures que hay tanto en la zona de la India como en la zona, digamos, de Madagascar y de África. Entonces, dentro de su teoría, ellos suponen que debería haber existido una tierra que uniera hace mucho tiempo toda esa zona para que hubiera tal emparentamiento, que no podrían haber cruzado por el mar simplemente esos animalitos, ¿no? Y ahí que ese continente se llamara Lemuria, y también aducen que allí hubo una civilización muy avanzada y que también se hundió y también se regó por toda esa zona, ¿no? De hecho, por eso hablan de que hay tanto parecido en cosas de Egipto, incluso se han encontrado similitudes en Egipto, o mejor, en la zona de la Polinesia con vestigios de Egipto, entonces que posiblemente había una conexión allí. Con relación a estas teorías, digamos, de todos estos continentes perdidos, buena parte de esa investigación o de ese conocimiento proviene de las teorías de Madame Blavatsky, que en la doctrina secreta, ella era una espiritista, ¿no?, de la Sociedad Teosófica, a finales del siglo XIX, ella con un señor de apellido Churchward, si no estoy mal, inglés, que había sido coronel y se dedicó a investigar y a viajar por el mundo buscando justamente una línea, un hilo de Ariadna, un hilo conductor entre todos estos pueblos que demostraría que hubo civilizaciones antiguas y un continente, digamos, madre de todos los demás, una civilización madre. Y eso proviene de ahí también, digamos, de ahí se profundizó aún más esa información para nuestros días, ya en el siglo XX y ya en el siglo XXI. Lo que pasa es que a nivel científico, digamos, los geólogos, desde el punto de vista de las placas tectónicas, descartan si hubiera ese tipo de continentes en esos puntos, ¿no? Porque dan a entender que por el movimiento de placas no habría espacio o no hubo de alguna manera forma de que ahí hubiera otros continentes y que se hubiesen hundido. Sin embargo, el año pasado, si mal no estoy, hacia mes de octubre, septiembre, ya a nivel científico, la Sociedad Científica Internacional aceptó y descubrieron que hubo un continente que está hundido en la zona de Nueva Zelanda. De hecho, Nueva Zelanda serían los picos más altos de ese continente y lo llamaron Sealandia. Okay. Es decir, que hoy en día ya hay otro continente más, pero está hundido y está en esa zona, ya científicamente comprobado. Ok. Antes de terminar, me mandan esta pregunta por si de pronto, si no, igual lo podemos ampliar en una próxima oportunidad. Me hablan de Heracleición, la misteriosa ciudad egipcia que está bajo el mar. ¿Algo que sepamos de ella o lo ampliamos en una próxima oportunidad, querido Carlos? Creo que hay que ampliarlo porque eso sí no lo había escuchado.
Dicen que, Heracleición. exacto, ciudad egipcia y está bajo el mar. Como le digo, hay un montón de cosas Interesante. que nosotros no sabemos. No sabemos todo, ¿no? Es decir, que no son tan famosas como la Atlántida, y otras que están metidas dentro de las mismas selvas, ¿no? Recuerde cuando aquí dicen, no, que es que la Sí, ciudad perdida de no sé quién y no sé, cierto que eso también pasa incluso aquí en Colombia. sí, exacto. Pues, por ejemplo, cuando hablan del Dorado, ¿no? Nomás los mitos aquí del Dorado se prestan para cantidad de teorías. Y, y pues de hecho en América, pues, estamos hablando de continentes perdidos o hundidos, pero hay muchas más civilizaciones que están dentro de continentes, en tierras no sumergidas, donde se cuentan historias de civilizaciones que estuvieron ahí que por algún motivo desaparecieron. De hecho, bueno, la civilización maya, en un principio cuando se escuchaban las historias y no se habían descubierto las pirámides, etcétera, se pensaba que eran leyendas, de hecho, se pensaba que era algo mítico, hasta que descubrieron en medio de la selva todas estas construcciones y al destapar, pues miren la gran civilización que estaba allí. Eso mismo se habla en el Amazonas. Hay una zona en Brasil que se llama Acre, donde debido a la deforestación se han podido notar desde el cielo que hubo construcciones y que hay formaciones donde hubo pues, la mano del hombre, ¿no? Y hay toda una historia alrededor de un investigador inglés de apellido Fawcett, que hizo varios viajes a la zona del Amazonas y buscando una mítica ciudad que él inclusive la describió en alguno de sus escritos porque parece que la vio, pero en uno de sus viajes él desapareció, no se supo qué ocurrió con él y los demás exploradores que lo acompañaban. Y ronda total misterio alrededor de esa historia. Increíble. Pues hombre, me despido recomendándoles el fanpage de nuestro amigo Carlos Ríos porque tiene un taller este fin de semana, porque él es el contacto con Sixto Paz para cuando venga a dar sus charlas. Y entre todos los que lo sigan y les dejen mensajes ahí al interno, obviamente él pues va a regalar algunos descuentos o pases. Sencillo, Luz y Vida Crecimiento Integral, es un fanpage, Luz y Vida 333, no solamente en Bogotá, va a haber giras de Sixto Paz en otras ciudades, así que escríbanle por ahí y ahí pueden mantener contacto con Carlos. Luz y Vida 333 es un fanpage que tiene como un camino al cielo en el icono, obviamente sale el rostro de Carlos Ríos diciendo Taller Conexión Extrasensorial 29 de septiembre, para que lo sigan en Facebook, en el fanpage Luz y Vida 333. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, Sancho, como siempre muy amables a todos los oyentes. Y sí, escríbanme, el día de mañana voy a cotejar todas las personas que escriban para hacer el sorteo de un bono para el domingo. Y bueno, y sigan escribiendo porque estaremos también haciendo algo para cuando venga Sixto Paz en octubre. Excelente. Gracias a Carlitos Ríos. Yo tengo que ir a la música. Es Rihanna con Diamond. Recuerda que vamos hasta las 2 de la mañana.